¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Es lunes 20 de marzo de 2023 y estamos iniciando una edición especial del podcast Política para Adultos. Por primera vez, Política para Adultos en vivo, en un escenario especial. Así que para que se den cuenta que esto es cierto, voy a pedir al público que está con nosotros que partamos con un aplauso grande. Como ven, un público masivo y entusiasta, así es que eso está muy bien. Estamos, por cierto, como cada lunes con Pepe Out y Jaime Belolio. Y hoy día me daban ganas, muchachos, de en vez de decir que estábamos en nuestro podcast Política para Adultos, dije que estamos en Política para Indultos, porque parece que ser el único tema que puede existir es ese. Y de hecho no tenemos otra opción que partir con ese tema. Pepe, Jaime, la verdad es que en las últimas 24 horas nomás el tema ha como que revivido. Fíjense que el subsecretario Monsalve dijo que el presidente había conocido los antecedentes de los indultos, de los indultados que están siendo cuestionados. La ministra poniendo, digamos, en cuestión lo que había dicho originalmente la ministra Camila Vallejo, que había dicho si hubiese tenido todos los antecedentes habría actuado distinto. Lo mismo dice el ministro de Justicia, que el presidente sí conocía. Luego aparece Ricardo Lagos inesperadamente en el diario La Segunda, el expresidente Lagos, y dice, yo no sé cómo indultaron a Mateluna si él no era indultable, yo había dejado dicho que no se podía indultar de nuevo. En fin, la situación es muy compleja, ante lo cual, y como esto es política para adultos, déjenme hacer preguntas duras como adulto. ¿Cómo se arregla este problema, Pepe Out? El presidente podría echar atrás los indultos, puede pedir perdón, podría indultar a lo mejor Carabineros para equiparar un poco la cosa. ¿Cómo sale de esto, Pepe? Yo creo que el presidente Boric está en un callejón sin salida, porque optaron primero por decir que se trataba de una desprolijidad. Y entonces la desprolijidad suponía que no había querido indultar a alguien que sí indultó por falta de antecedentes. De hecho, hubo hasta chivo expiatorio. Cayó la ministra de Justicia, cayó el jefe de gabinete, amigo de toda la vida del presidente. Y hoy día, en lugar de apostar a que el Tribunal Constitucional saque las castañas con la mano del gato y en la práctica revierta los indultos mal otorgados, el gobierno persiste y firma y confirma el camino del error. Y claro, tú no puedes persistir frente al Tribunal Constitucional con opción de ganar diciendo que fue una desprolijidad. Y por lo tanto, cambian completamente de concepto y ahora sí estaba en todos los antecedentes. Entonces ya no es una desprolijidad, es un despropósito. Porque a ningún ciudadano ordinario le parece razonable que en el contexto de amnistía o indulto por estallido, es decir, contextualizado, el presidente tenía en la cabeza, me imagino yo, por lo que me han contado, tenía en la cabeza decir, bueno, ya es hora de pasar página. Hubo personas que cometieron excesos en el contexto de un descontrol social absoluto. Pero ese concepto se va al suelo cuando tú indultas a personas que cometieron delitos antes y muy alejados del contexto del estallido. Y eso primero estaba con Luis Castillo, luego creo que contaminó el concepto con la inclusión del frentista, que por lo demás ya había sido indultado. Es cierto que en un indulto general, no en un indulto particular, y eso parece que hace alguna diferencia, al menos para algunos juristas. Pero hoy día yo creo que el gobierno está obligado a elegir. O es despropósito o es desprolijidad. Ambos caminos son caminos, diría yo, que tienen su costo, pero siempre tendrá menos costo la desprolijidad que el despropósito. ¿Por qué anda tú a convencer a alguien
de derecha, de centro, de izquierda, salvo un puñado de ultras, que es indultable una persona que hace kermés inventando cáncer de alguna señora para juntar plata para aceleradores y benzina para poder quemar lo que se le ponga enfrente. O anda tú a convencer a alguien que tú puedes hacer un indulto político a alguien que ha sido condenado y acusado de violencia doméstica, de robo a mano armada, de robo con violencia, de lanzazo, en fin. Y por lo tanto, yo digo, lo único que le queda al gobierno es decir que se equivocó e instar al Tribunal Constitucional a que anule a lo menos aquellos indultos que no tienen justificación alguna, porque no solo indultaste el exceso asociado al estallido, sino que indultaste trayectorias delincuenciales. Y eso, francamente, no cabe dentro de las justificaciones de los indultos. Jaime Belolio. Bueno, tenemos un problema que es que mañana a las 9 de la mañana empieza el fallo, digamos, así que lo que digamos hoy día puede ser cambiado por la realidad mañana. Pero ya el hecho de que el Tribunal Constitucional se haya demorado un tiempo en fallar ya indica algo. De hecho, quienes concurrieron a hacer el alegato por parte de los senadores y senadoras tenían la expectativa de que el tribunal fallara o ese mismo día o al día siguiente. Sin embargo, se filtra, y yo creo que lo hacen con querer para que no se entienda que iba a ser en ese mismo momento, que no había acuerdo. Y lo que también se desprende de ese mismo análisis es que ya sea pueden revertir alguno, que yo creo que es poco probable, y la otra alternativa es que se pongan requisitos de futuro. Porque el principal fondo del alegato de quienes concurrieron para invalidar estos indultos es que no puede ser la mera arbitrariedad del presidente el que otorgue los indultos. Es decir, no se discute que tenga una facultad. De hecho, la propia facultad dice que hay algunos requisitos, pero hay una parte de ellos, en verdad un párrafo siguiente que dice que se puede saltar todos esos requisitos cuando está fundado. Entonces la pregunta era sobre la fundamentación y si es que acaso había sido arbitrario o no. Y aquí es donde yo creo que probablemente el Tribunal Constitucional va a poner un estándar distinto al que se había ocupado hacia atrás. Por eso es que pide además cuáles habían sido los argumentos de los anteriores indultos. Pero aquí hay una contradicción gigantesca y de hecho antes de venir acá revisé los trending topics y uno de ellos, que me parece que es un pésimo nombre porque es muy fome, pero era Pinocha Vallejo. Y la razón por la cual era eso era porque la trataban de mentirosa en el fondo. Porque hay una contradicción inmensa entre decir que si el presidente hubiera tenido todos los antecedentes, habría sido distinto, que fue la expresión exacta que ella ocupó, versus lo que ha dicho el ministro de Justicia y lo que ha dicho también ahora el subsecretario Monsalve. El ministro de Justicia dice que no hubo ninguna desprolijidad jurídica. Le pone el apellido, obviamente, para poder zafar de lo evidente y obvio, que es que, por ejemplo, hay dos colados. Sí, ¿cómo puede no haber una desprolijidad cuando la lista que tenía el Ministerio de Justicia era distinta a la lista que tenía la moneda? Y entre medio, en vez de, cuando Justicia le dice, saque a estos dos señores y cámbielo por estos dos, lo que hace la moneda es indultarlos a todos. Y en vez de 11 son 13. Y dentro de esos dos está Luis Castillo, que imagínense, el tipo tenía 15 detenciones, 5 condenas, y era tan malo que hasta se robó una polera al Colo. O sea, claramente es un tipo que ya era un profesional, digamos, de la delincuencia, y que sale afuera y hace este discurso, además, que le echa a perder toda la lógica que quería hacer Boric con respecto a que sí, esto es una manera de dar vuelta a la página. El propio gobierno, además, dice que no va a indultar o que no iba a indultar a aquellos que eran delincuentes. Y de hecho el presidente lo dice también con mucha soltura, dice, ellos no son jóvenes delincuentes. Pero ¿y cómo podemos llamarle a un tipo que se dedica a tirar bombas Molotov? ¿Cómo podemos decirle a un tipo que tenía 15 delitos comprobados y 5 condenas previas? ¿Cómo podemos decirle a un tipo que trata de asesinar a una PDI? La atropella, no la mata, la tiene en silla de ruedas. Y después el gobierno pretende que se le crea que cuando se atropella a un carabinero, ellos en verdad están súper afligidos. Cuando la señal que había dado hace poquito tiempo atrás, no mucho,
par de 67, 68 días antes de eso, era que había indultado a alguien que había hecho lo mismo, solo que no había obtenido el objetivo. Entonces, evidentemente hay una contradicción gigantesca que hace que las dos almas del gobierno vuelvan a tensionarse, porque no hay manera de entenderlo sino haciendo un gesto a esa izquierda más radical. Y por último, que quizás es lo más terrible para el propio presidente Boric, es que hoy día él pende de un grupo de delincuentes para que no vuelvan a reincidir. Porque si alguno de ellos reincide en algún delito, y obviamente que lo vamos a saber, ¿qué es lo que va a ocurrir a continuación? O sea, la capotera va a ser gigantesca. Entonces, claro, yo no creo que haya que hacer lo que hicieron ellos durante harto tiempo, y digo ellos oposición, salvo Pepe y otros pocos, que acusaron a 11 ministros y ministras del presidente 2 veces y otros. Yo no creo que esa sea la vía, pero es un gobierno que hoy día está debilitado, es un gobierno que tiene bajo apoyo, que se le ha rechazado primero su idea de constitución, después una reforma que le habilitaba a hacer más cambios, y hoy día cree que puede seguir en la misma senda de ir a buscar solamente ese 23-24% de primera vuelta. Están profundamente equivocados y el volver a rescatar los indultos, a pesar de que ellos no querían hacerlo, los vuelve a meter dentro de un loop que es completamente contradictorio con la prioridad de las personas, que es la seguridad. Pepe, mañana efectivamente vamos a tener el desenlace de este tema de los indultos, desenlace jurídico, si uno quiere, ¿no?, con el Tribunal Constitucional, porque sabemos que la política y la opinión pública van a una velocidad, a un ritmo propio. Pero va a ocurrir otra cosa, y es que mañana se vota en el Congreso este proyecto de autopréstamo, que es una especie de eufemismo de retiro, como una especie de retiro oculto, escondido, y todo esto con esta especie de amenaza de Pamela Giles, que ya lo ha difundido por todos lados, de que en abril sí o sí se presenta o se empieza a tramitar un sexto retiro, y sabemos que esa otra herida, que sabemos que los retiros trajeron inflación y una serie de otras cosas, podría abrirse mañana. ¿Cómo estás viendo tú el tema este del autopréstamo y de los retiros en general? Pero cerramos el punto cierre anterior, porque esto que ocurrió está llevando a una reflexión similar a la que tuvimos cuando, ¿se acuerdan ustedes?, una jueza entrega la libertad condicional a un tipo que vuelve a su casa y termina asesinando a su hijastra. Sí. Y yo participé en una comisión investigadora sobre eso, y el tema crucial era justamente si había o no había criterios objetivos, y la obediencia o no, o lo vinculante o no que era el informe de Gendarmería respecto de la voluntad y capacidad de reinserción social de la persona que experimentaba libertad condicional. Y todo indica que en materia de libertad condicional hay que hacer un juzgado específico que estudia la trayectoria y sigue durante toda la condena de manera que con antecedentes en mano establezca la posibilidad o no de reinserción. Y lo mismo vale para el indulto. Yo no creo que el indulto pueda permanecer del mismo modo en que se encuentra en el debate constitucional que viene. O desaparece por completo o se establecen circunstancias exigibles para la concesión del indulto. Yo soy un especialista en retiros, tú sabes. Fui el único opositor que votó en contra del primer retiro, y del resto de los retiros fuimos solo 11 o 12, no sé si estaba Jaime, estaba en el retiro propuesto por el presidente Piñera, que fue el segundo retiro, propuesto por supuesto cuando ya había un proyecto de retiro sobre la tabla. El proyecto que se vota mañana tiene dos dimensiones en relación con el retiro. Tiene la dimensión de ensayo general de la votación de retiro y tiene la dimensión de dolca, es decir, de sucedáneo del retiro. Para algunos es, si aprobamos esto, desahogamos el retiro que viene, y para otros es, veamos si tenemos la fuerza para aprobar para mañana, en abril, ir por todo. Y yo creo que finalmente la dimensión predominante es la segunda, y por lo tanto, si se aprueba esto, que tiene varias versiones, tiene una versión
bastante, porque es la fusión de varios proyectos. Y había unos más limitados, hasta que en un contexto distinto pudieran parecer hasta razonables, y otros que son sucedáneos del retiro. Entonces depende también de cómo es que se aprueba, si se aprueba en su concepto más limitado y restringido o en el concepto más amplio cercano al retiro. Pero tú no vas a detener a Pamela Giles y su leitmotiv en política. Ella ha hecho de los retiros su construcción política, su personaje político, y en consecuencia no lo va a soltar. Y no lo va a soltar además porque en este contexto, donde, fíjense que el verbo rector en la Cámara de Diputados, al menos no puedo hablar por el Senado, en mi último periodo era sintonizar. Y había dispuestos a hacer lo imposible por sintonizar desde la derecha hasta la izquierda. Lo que llevó a la izquierda a empujar una política que es completamente contraria a sus conceptos de seguridad social, porque era evidente, y yo lo alerté, que lo que iba a provocar el retiro era la reafirmación del carácter individualísimo del ahorro individual. Y iba a alejar a los chilenos de la noción de establecer algún grado de solidaridad y de cotización colectiva o de ahorro colectivo. Cosa que efectivamente ocurrió. Ahora, la pregunta es la siguiente. Los que están en el gobierno hoy día, Checho Irane diría, se dieron una voltereta, ¿ah? Digo Checho Irane porque hoy día nos agarramos con todo, sí, con Checho Irane en la radio. Checho Irane diría que se dieron una voltereta y la gran mayoría de ellos va a votar con el gobierno, es decir, contra el autopréstamo y contra el retiro. Es una prueba finalmente de la disciplina oficialista. Lo fue en el caso de Piñera, lo es en el caso de Boric. Es más complejo en el caso de Boric porque tiene que explicarle a los suyos por qué lo que en determinadas circunstancias previas era bueno, incluido el cuarto retiro. Recuerda que Boric estaba en campaña y concurrió al Congreso especialmente para dar un discurso que acompañara su voto a favor del retiro. Es cierto que ha dicho que está profundamente arrepentido, pero por supuesto eso constituye un problema a la hora de llamar a la disciplina a los suyos. Y la segunda reflexión es qué van a hacer aquellos que estando en el gobierno se oponían terminantemente a los retiros, ahora que podrían, comillas, hacerle daño al gobierno si aprueban un retiro. Yo tengo la siguiente reflexión, fíjate, y que se la dije a los míos y se la digo a los tuyos hoy día. No se puede ser personas distintas cuando se gobierna que cuando se está en oposición. Y ese es el problema que nosotros tenemos en Chile. Los políticos cambian de personalidad. No se trata de que tú no adaptes, naturalmente es distinto estar en el gobierno que estar en la oposición. Pero no se puede pensar distinto, no se puede pensar que determinadas cosas le hacen bien al país cuando estás en el gobierno y le hacen mal al país cuando estás en oposición. Jaime Belolio, los retiros, sí, el autopréstamo. Solo una cosa que me quedó de lo que decía Pepe de antes. De los 8 que se reclamaron en el Tribunal Constitucional de los indultados, 6 venían con informe negativo de Gendarmería. Y de los 6, 5 al menos decía expresamente que no se recomendaba porque no tenía todavía la conciencia suficiente como para poder reinsertarse en la sociedad. Y además ellos, y yo creo que eso es importante, fueron escogidos con pinza en el sentido de que eran de grupos activistas de distintos lugares. De hecho, están repartidos geográficamente. Y claro, uno no lo conocía, pero eran grupos ultras que estaban en distintas partes, entonces fue como una señal de querer buscar como un arquetipo. Claro, eran varios de Iquique, eran dos o tres de Iquique, dos o tres de Santiago, 2 de Valparaíso. Algunos amigos de Hugo Gutiérrez y otros así. O sea, no es evidente, digamos, ahí cuál es la lógica de cómo quería hacerse esto. Vamos a esto.
Yo creo que tiene razón Pepe, pero yo, más que café Dolca, que no es café, digamos, yo diría que esta es como la versión descafeinada, porque en el fondo es el café, es bajo el argumento hoy día que tenemos una economía que va a la baja, que el empleo no crece, que la inversión se desploma, que el alza del costo de la vida sigue alto, el precio de las cosas, bueno, hoy día por la mañana más escuché a mi profesor Vittorio Corvo, así que quedé mejor informado para decir estas cosas que antes. Y entonces eso hace que hoy día lo estén pasando más mal las personas, sumado a otra cosa que la hemos conversado nosotros antes, que es que la proyección de futuro de las personas hoy día es muy corta. En un estudio antropológico que me tocó hacer en la Universidad Andrés Bello, veíamos que esa proyección era en torno a 3 meses. O sea, el futuro para las personas son 3 meses. Como que tiene una tasa de descuento infinita en términos económicos. Y si son 3 meses, entonces, ¿qué me importa la jubilación en 40 años más? Lo que me importa es la plata hoy día. 40 años más, bueno, allá vemos. Entonces, en esa lógica también permea la política. Y hoy día son varios parlamentarios de oposición que dicen, mira, ellos nos hicieron mucho daño en época electoral jugando con los retiros, y entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? El 7 de mayo tenemos una elección. Entonces, que ahora ellos sean los que tengan la contra de la ciudadanía, porque van a tener que salir a explicar que esos grandes discursos, y que además eran muy grandilocuentes, ahora en verdad tienen que tragárselos, porque era verdad que quienes dijimos desde el inicio, y que nos amenazaron de muerte y otras muchas cosas más, que esto iba a generar inflación, era verdad. O sea, no era que viene el cuco y no pasó nada, sino que era completamente cierto. Hay otra cosa que yo creo que Pamela Giles lo hace brillantemente. O sea, en la última CADEM se pregunta de quién es el responsable de haber hecho fracasar la reforma tributaria. Entonces, la mayor parte es de la oposición, después el segundo es el gobierno, el tercero es Pamela Giles. Es como otro poder del Estado. ¿Sí? Entonces, oposición, gobierno, Pamela. Y cuando la Pamela ha insistido en los retiros, no lo hace por un espíritu como altruista y neoliberal. Lo hace por una razón muy obvia, que es terminar con el mercado de capitales de las AFP. O sea, por eso es que quiere el retiro, no solo el autopréstamo, que en varios de los sistemas internacionales en donde hay capitalización individual, eso está normado, que tú puedes sacar con algunas causas específicas, por ejemplo, para una primera vivienda, por tanto es inversión, o que puedes hacerlo en caso de alguna enfermedad grave terminal, que tiene todo el sentido del mundo, pero acá este descafeinado no es eso. Y entonces comparto plenamente con Pepe que esta va a ser la prueba del otro retiro, en algunos de los cuales de centro-derecha están tentados porque no tiene la chapa de retiro, sino que es más bien autopréstamo. Tentado a votarlo a favor. Tentado de votarlo a favor, ya sea por la línea política de decir el gobierno nos hizo esto y por tanto esta es mi manera como de, no voy a decir venganza, pero casi. Y la otra es, hoy día la gente necesita ese dinero efectivo, que las cuentas corrientes que antes estaban muy arriba, particularmente las del Banco Estado y otros, han ido decayendo, la demanda agregada bajó, eso es bastante evidente, se contrajo, pero hay necesidad y hay cada vez más personas que te dicen necesito lucas para llegar a final de mes. Entonces hay una necesidad de sintonía, con lo cual argumentan en torno a que esto no es un retiro, esto es un autopréstamo, entonces en el fondo tenés que devolverlo, pero es un autopréstamo que no se devuelve, o sea, en verdad es un retiro. Oye, Sí, Pepe. hay un tema que tiene que resolver el gobierno con la conducción de la Cámara. Si apura el trámite a esta altura, creo que se llama sexto retiro. Sexto retiro. Se cuentan los fracasados también. Sí. Va a ingresar a trámite en abril, el mismo día que se cumple el año, te aseguro. Pamela Giles con 2 diputados del Partido de la Gente, con 2 diputados de la oposición de Chile Vamos y un par de diputados de izquierda van a presentar este proyecto. Y la pregunta que tiene que responderse rápidamente el gobierno con la conducción de la Cámara es si lo apura o lo retrasa. Es decir, si lo apura para despejarlo inmediatamente en abril. Antes de la elección del 7 de mayo. Exacto, lo que a mi juicio igual te deja muy cerca, o lo retrasa para que se discuta y vote después de mayo, que sería lo razonable a mi juicio si tú quieres que efectivamente el riesgo de aprobar esta pésima política
lo conjures. Porque declararlo inadmisible no es opción. O sea, lo van a declarar inadmisible, lo ha hecho siempre el Congreso, la mesa. Otra cosa es lo que pasa después, digamos. Entonces, y en eso hicieron una trampa. Se vota la admisibilidad. Claro, la admisibilidad de un proyecto se vota y se vota por simple mayoría. De hecho, la vez que a mí me amenazaron de muerte fue por haber defendido el punto de que la admisibilidad tenía que votarse primero y cuál era la razón por la cual no, pero había otra razón, que el quórum tenía que ser distinto. Porque si tú estás declarando que algo que era de quórum 2/3, en verdad lo declaras admisible por un quórum de la mitad, estás haciendo una trampa, digamos. Claro. Pero esa fue la fórmula vista para poder hacer permanentemente los cambios constitucionales y hoy día va a pasar lo mismo. Lo van a declarar inadmisible, se va a votar y ese sí que va a ser el primer testeo, es como la primaria. Entonces van a votar si es admisible o no admisible y ahí el argumento de muchos es decir, bueno, dejemos que se discuta, no nos cerremos a discutir estos temas. Claro. Y entonces va a ser admisible y a continuación va a venir el tema de fondo. Oye, el día de mañana va a ser tremendo, así es que lo que vamos a hacer es que para nuestra audiencia de YouTube, que nos está acompañando, que ya somos 130.000 ahí en YouTube, así es que es una audiencia grande, la vamos a despedir en este momento del programa porque nos vamos a quedar con los miembros de la Red Libero, los amigos que han venido con nosotros, y nos vamos a quedar una conversa off the record. Así es que muchas gracias, Pepe, muchas gracias, Jaime. Solo una palabrita. A ver. El supuesto es que el Tribunal Constitucional cambió de mayoría, ¿no es cierto? Por lo de mañana, lo de los indultos, ¿ya? Porque el presidente pudo nombrar a un par de miembros y además tiene la presidencia y en el caso de empate el voto dirimente de la presidenta. Sin embargo, hay un cuestionamiento de larga data a la politización del Tribunal Constitucional. Y esto se da en el contexto de la discusión de una nueva Constitución. Y por lo tanto, si el fallo es puramente político, el prestigio y la posibilidad de sobrevivencia del Tribunal Constitucional se pone naturalmente en riesgo. Yo supongo que esa reflexión estará vigente y actualizada entre los miembros del Tribunal Constitucional de hoy. Déjame aún más. Y puramente político sería en favor del gobierno, por la mayoría a favor del gobierno que hay. Claro, y yo iba a decir que también podía ser político al otro lado, pero es difícil. Pero entonces, si es político y es en favor del gobierno, van a ser los parlamentarios de oposición los que van a decir que se acabe el TC. Que no quepa duda. Y lo van a decir que se acabe ahora de esta forma y que, por ejemplo, haya un control constitucional en la Corte Suprema, digamos, en otra forma como existe en otras partes del mundo. Y eso es porque, yo lo recuerdo muy bien, porque estaba dentro del gabinete presidencial y por tanto me tocó ir a poner la cara frente a eso. El Tribunal Constitucional, en el tercer retiro, dijo que, fue en el tercero, dijo que no admitió a trámite nuestro requerimiento y lo conocimos eso a través de los matinales, donde el presidente del Tribunal Constitucional fue a los matinales y nos dijo todos que ni siquiera lo iba a ver porque algo que había que hacer con la gente. Entonces, cuando cese el nivel de argumentación no jurídica, evidentemente se desploma una institución que es clave para la democracia. Estamos con temas no menores, estructurales, bien fuertes. Bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Así es que nada, pues yo les agradezco mucho. Política para Adultos en vivo. Muchas gracias. Nos encontramos allá en YouTube el próximo lunes. Gracias, Pepe. Gracias, Jaime. Un aplauso. Gracias. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.